Bueno, veo que ya hay muchos inscritos, así que por respecto a los que empezaron en horario, vamos a darle formalmente la bienvenida a este seminario, Herramientas de Financiamiento para las Pymes, que hemos llamado Lo que miran los bancos para otorgar un crédito. El contenido de este seminario se va a basar en la metodología de análisis y la conformación de un legajo crediticio. Como Banco de Desarrollo Argentino, el BICE, más allá de apoyar a las pymes con sus créditos, intenta hacer un aporte para promover la educación financiera. Por eso, esta charla es solo una de las tantas que tenemos agendadas y las cuales esperamos que participen. Este ciclo de seminarios o conferencias comenzó hace un mes con una charla dictada por mi compañero Raúl Molina, de la región de Cuyo, mendocino él, que se trataba de cómo, cuándo y por qué financiarnos. En este seminario hablaremos fundamentalmente de qué pedimos los bancos y por qué los pedimos. La idea es, basado en nuestra experiencia y conocimiento, tratar de ayudarlos para que el camino del armado de un legajo crediticio sea lo más fácil posible. Ahora nos vamos a presentar quienes vamos a guiar este seminario, que somos Gabriela Buora y yo. Mi nombre es Pablo Ramos, soy líder de equipo regional perteneciente a Banca Empresas Interior, tengo a cargo la región norte, tengo 47 años, soy tucumano por adopción porque me vine a vivir muy chico a Tucumán. A los 17 años me fui a Buenos Aires a estudiar a la UBA, licenciatura en Administración de Empresas. A los 19 años comencé mi carrera bancaria, entré al Banco Roberts, que hoy no existe. Al poquito tiempo de haber entrado al Roberts, HSBC compró o se hizo cargo de ese banco, y HSBC tenía un programa de jóvenes profesionales muy interesante en el cual tuve la suerte de participar. Durante 2 años tuve esa capacitación que me llevó por prácticamente todos los sectores del banco, y al terminar ese programa de jóvenes profesionales, ingresé a Banca Empresas del HSBC. Es decir, que ya tengo más de 25 años en el sector. Después de 12 años de trabajar en Buenos Aires, en el HSBC, donde estuve en zonas como Morón, Villa Crespo, Microcentro, siempre me tiró la idea de volver al norte, a mi región, y pude hacerlo gracias al Banco Patagonia, que estaba armando el área de empresas en el norte. Entonces me pude venir a trabajar a Banco Patagonia, a Tucumán, desde donde atendía las grandes empresas de Tucumán, Santiago y Catamarca. En el Patagonia estuve aproximadamente 8 años y desde hace unos 7 años tengo la suerte de liderar el equipo del norte, que está compuesto por 9 provincias. Estas 9 provincias las atendemos desde 3 oficinas comerciales. Una oficina que es la oficina cabecera de Tucumán. Desde Tucumán atendemos a Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Tenemos otra oficina en Salta, desde donde atendemos a Salta y Jujuy, y una oficina en Corrientes, desde donde atendemos Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Es decir que me entretengo bastante viajando y tengo la suerte de conocer mucho las economías regionales del norte. Así que le doy paso a Gabriela para que se presente y explique un poquito cuál va a ser la metodología del taller. Vale. Bueno, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todas las empresas que nos están acompañando. Un gusto estar acá. También me presento rápido. Soy Gabriela Buora. Trabajo en el Banco BICE hace casi 15 años. Coincido con Pablo en que me inicié con un programa de jóvenes profesionales en el Deutsche Bank hace 25 años atrás y bueno, después
fui pasando por otras entidades financieras como el Bank Boston y hace 15 años que entré en el Vice, siempre en créditos, me encanta trabajar en créditos. Y seguimos en el Vice en este área. La verdad que es muy importante para nosotros contar con analistas de riesgo en las distintas sucursales del interior, porque conocen las economías regionales, y la verdad que el Vice nos da esa oportunidad. Dicho esto, vamos a dar por iniciado el seminario. Les cuento que van a poder cargar sus consultas, sus preguntas, y cuando estemos finalizando vamos a tomarnos unos minutitos para contestarlas. Bueno, si les parece, Pablo, puedes iniciar. Vamos a pasar la presentación para poder arrancar. Bueno, hace un rato decíamos que parte del contenido era el armado de un legajo crediticio. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque si tenemos un legajo crediticio bien constituido, vamos a lograr conocerlo al solicitante del crédito lo más profundamente posible, y esto yo diría que es clave, digamos. El conocimiento del cliente es clave. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento vamos a poder asesorarlos, estructurar el préstamo de la manera más adecuada que él lo necesita. La acción comercial está dividida en varias etapas. Hay etapas que son puramente comerciales y hay etapas que son comerciales y de riesgos crediticios. La primera etapa, netamente comercial, consiste en detectar el potencial cliente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de el conocimiento que tenemos de los empresarios locales en la zona donde estamos, a través de charlas que dando a conocer al banco, y todos los bancos hacen prácticamente lo mismo. Las charlas las podemos dar en colegios de graduados, en cámaras empresarias, en uniones industriales. Nosotros particularmente trabajamos mucho con las secretarías productivas de las provincias. También damos a conocer nuestros productos en las distintas sociedades de garantía recíproca, y todo eso nos nutre de potenciales clientes. Una vez que los detectamos, lo que hacemos es tomar contacto inicial con ellos, y si vemos que la posibilidad es concreta y es cierto, avanzamos hacia una entrevista, la cual preferentemente debiera estar acompañada de una visita. Y acá yo diría que, me voy a meter, si bien este es un curso genérico, quiero decir que el Vice tiene un diferencial con respecto a otros bancos, ya que la visita muchas veces es compartida. En otros bancos donde me tocó trabajar, la gente de riesgos no visitaba empresas y era parte de, o sea, no tenía que visitarlas. Mientras que acá en Vice muchas veces somos acompañados por los analistas de riesgos, y eso facilita mucho nuestra tarea. Posteriormente, si avanzamos, iremos hacia la etapa del análisis. Nosotros hoy en esta charla o en este seminario nos vamos a concentrar en la primera etapa del análisis, que es el armado del legajo crediticio. Luego del análisis viene la propuesta y el cierre. Hay distintos enfoques crediticios. Nosotros tenemos un enfoque, los comerciales por ahí, si bien miramos la parte dura, tenemos un enfoque más subjetivos y vemos temas más cualitativos que la gente de riesgos en general, y esto tiene que ver con la visión que tenga cada banco. Para nosotros, Banco Vice, que somos un banco de desarrollo, es fundamental ver que el proyecto, la empresa que vamos a financiar, genere mano de obra, genere divisas por exportaciones, que produzca bienes que sustituyan importaciones, que generen valor agregado en origen, que haga que nos gusta mucho ver proyectos en el interior del interior. Yo diría que esas son las cosas que movilizan a los comerciales del Vice. En otros bancos, la movilidad viene por otro lado, muchas veces viene del lado de la rentabilidad que nos deje ese cliente. Me ha tocado ver
de darle mayor apoyo a aquellas empresas que tienen el pago de sueldo con nosotros, o que tienen las tarjetas o los depósitos a los accionistas, en fin. Por eso le llamamos que es un enfoque más subjetivo. Y desde el lado de riesgos se van a concentrar mucho más en la parte numérica. ¿Quieres pasar, Gaby? Ahora como vamos a hablar de la parte numérica y la especialista en números es Gabriela, así que Gabriela nos va a contar qué metodología es común a la mayoría de los bancos. Así que, Gabriela, la palabra es tuya. Gracias, Pablo. Bueno, esta metodología de las 5P o de las 5C es conocida en todas las entidades financieras y sirve para abordar cualquier tipo de préstamo que otorgamos. La primera y más importante de estos ítems es conocer al cliente, el famoso Know Your Customer, conocer a la persona. ¿Y qué significa esto? Tiene dos aspectos. Por un lado, el conocimiento de la actividad, el conocimiento del negocio, el conocimiento de los productos que tiene una empresa, el conocimiento del mercado en el que opera. ¿Cuál es la capacidad que tiene de producción? ¿Cuál es la capacidad utilizada que tiene de producción? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Esto nos sirve mucho para los proyectos. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene la compañía en el mercado? Es muy importante que cuando nos envían formularios vinculados a conocer la actividad y los negocios, se explayen en este punto porque nos sirve mucho después para poder comprender los números realmente. La otra pata del Know Your Customer es ver los antecedentes crediticios, que es lo más conocido en el mercado, que es ver la historia, conocer los vínculos que tuvo con otras entidades financieras en el pasado, con sus clientes. ¿Qué usamos para esto? Los informes comerciales más conocidos que hay en el mercado, que muestran el historial de los últimos 24 meses, nos muestran si tienen juicios, qué antecedentes tienen, qué deudas tienen, cómo han pagado sus créditos en el pasado. Entonces, ambos puntos son los que nos permiten tener un acabado conocimiento del negocio del cliente. Paso al segundo. El segundo es la capacidad de pago, y obviamente para mí, que estoy en riesgos, es el más importante, pero tengo que decir que la capacidad de pago sin entender el negocio no es posible. Acá en el Vice no miramos números y nada más, por eso la visita que les contó Pablo, que es fundamental, porque que nos cuenten el negocio sirve para entender los números. ¿Qué se pide? Bueno, obviamente los últimos estados contables en lo que es empresas, personas jurídicas, en el caso de individuos, manifestaciones de bienes, estados de resultados, declaraciones juradas de facturación, de deuda bancaria, los flujos de fondos. Ya vamos a ver más adelante que los flujos de fondos es muy importante que también que se explayen y que nos expliquen las premisas. Esto sirve para entender el financiamiento que nos está solicitando y qué capacidad de pago tiene. Y el último punto, que no lo nombré, lo dejé para el final, que realmente es algo que tenemos muy en cuenta, es si lo que estamos financiando tiene un impacto, no solo en lo que es rentabilidad, mejorando rentabilidad del negocio del cliente, aumentando facturación y manteniendo la rentabilidad. Entonces, lo máximo que nos puedan explicar de esto nos va a servir para entender la capacidad de pago. El siguiente, que se le denomina propósito o capital invertido, también tiene dos patas. Uno es el destino de los fondos. ¿Qué va a hacer con el dinero que nos están solicitando y que nosotros vamos a prestar? ¿Por qué? Porque tiene que encuadrar en la política crediticia que tienen las entidades financieras. Hay cada entidad financiera tiene su política, y hay ciertas actividades que son actividades que se dicen no deseadas, por ejemplo, financiar el juego, armas, financiar reestructuraciones de pasivos. Entonces, primero hay que entender el destino de los fondos para ver si encuadran la política interna de la entidad financiera. Y después hay que entender la consistencia que hay de lo solicitado
respecto al capital invertido que tiene hoy la compañía en su negocio. Es muy importante que haya cierta consistencia. El cuarto es la famosa garantía, protección o colateral. Bueno, las más conocidas son las garantías personales, que responden con el patrimonio personal, con los bienes propios, y no hay un bien específico. En las garantías reales sí hay un bien específico, ya sea una hipoteca o una prenda sobre una máquina. ¿Y cómo determinamos qué garantía? Bueno, según la magnitud del préstamo que están solicitando y según el riesgo que vamos a asumir el banco y la empresa, se determina qué garantía se va a solicitar para mitigar los riesgos inherentes a esa operación. Nos pasa muchas veces que nos preguntan por el tema de las garantías, y hay que entender que los bancos estamos bastante regulados con todo lo que es qué garantías tomar. No es lo mismo tener una hipoteca que una prenda, una línea de producción. No es lo mismo, por supuesto, tener una fianza que una hipoteca. No es lo mismo tener una cesión de un flujo que una hipoteca. Entonces, cada una de las garantías hay que analizarla para entender cuál es el riesgo que vamos a asumir. Paso al último. El último abarca las perspectivas y las condiciones de los créditos. ¿Qué es esto? Las perspectivas que tiene el negocio que vamos a financiar. Si se espera un aumento de precios, si se espera un aumento de la demanda, si se espera una baja del precio, si se espera una reducción del negocio, si el mercado va a crecer, si el mercado se va a achicar. ¿Cómo fueron los ciclos anteriores? Muchas veces hemos tenido empresas que gracias a conocer los ciclos económicos anteriores y cómo lo han enfrentado, nos sirvió para no asustarnos respecto a una tendencia a la baja en el mercado. Y la otra pata son las condiciones del préstamo que le vamos a otorgar. ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la gracia? Las condiciones del préstamo, principalmente los créditos de inversión, están atados al impacto del proyecto. Muchas veces el proyecto necesita una gracia y tratamos de ajustarla a cuando empieza a generar el proyecto rentabilidad o ingresos, ¿no? Bueno, si te parece, Pablo, hablamos un poco del contenido en sí del legajo y después de los principales errores o en qué podemos ayudarles a las empresas a mejorar el contenido del legajo. Dale, me parece bárbaro, David. Bueno, el armado de un legajo crediticio. Para que Gabriela pueda pasar por la 5P o la 5C, es necesario que tenga la información de dónde nutrirse. Entonces, empezamos por información básica, nombre de la empresa, quit, una breve reseña de quiénes son, qué hacen, en qué mercado se desenvuelven, son formadores de precios, no son formadores de precios. Bueno, todo lo que en la breve reseña histórica de la empresa es importante que pongan todos los datos que ustedes consideren relevantes, que pongan esos datos que hacen que ustedes se sientan orgullosos de su empresa. Los socios o accionistas, el contrato social o estatuto que nos permite ver quiénes son esos socios y accionistas, las actas con designación y vigencia de las autoridades. Todo esto son aspectos básicos para poder ir a la primer P. Si nosotros queremos pedir un informe, necesitamos poner el quit, poner la razón social de la empresa. Cuando pedimos informes de antecedentes, no lo hacemos solamente del solicitante del crédito, sino lo hacemos también de las partes que componen esa sociedad, es decir, de los accionistas o socios, los cuales pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Entonces hay una serie de información que son datos precisos para conocer a la empresa. Después hacemos una segunda etapa en los pedidos que ya tienen que ver con lo que mira bastante más Gabriela y su sector, que son los datos numéricos. Pedimos los últimos 2 balances certificados. Ahora voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, ¿no? Detalles de ventas mensuales abiertas mes a mes,
Detalle de deuda bancaria, con no más allá de 30 días, pedimos siempre que esté actualizado y flujo de fondos. Vamos por lo principal o lo primero que miramos, sin duda, son los balances. Muchas veces cuando le pedimos 2 balances, desde la empresa empiezan, ¿para qué me pedí 2 si en el último balance está el comparativo con el anterior? Y bueno, la verdad es que pedimos 2 porque cuando en ese comparativo no están las notas, uno no puede entrar a desmenuzar lo que pasa adentro. Simplemente, a modo de anécdota o comentario, les cuento que hace poquito, hace un par de semanas, estábamos analizando un proyecto de Salta y nos presenta, habíamos cumplido con las primeras etapas, nos había encantado la empresa, las personas nos parecían, todo iba perfecto. Cuando llegamos a los balances, uno de los indicadores que miramos los bancos es el de liquidez. La liquidez está dado por una relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Y en este caso la liquidez, nosotros los bancos en general nos sentimos cómodos cuando ese ratio da 1 o un número superior a 1. Y en este caso daba bastante por debajo de 1. Y nos llamaba la atención. Entonces empezamos a ver en las notas de ese pasivo corriente y decía otros pasivos. Otros pasivos, miramos el balance anterior, otros pasivos también. Entonces, llamamos a la empresa, hablamos con el contador de la empresa, ¿qué tenés adentro de otros pasivos? Ah, no, eso es un préstamo que dio el accionista a la compañía. Bueno, corto, lo llamo al accionista. Mario, ahí veo que vos le diste un préstamo a tu empresa, hiciste un aporte, y lo pusiste en el corriente, en el pasivo corriente. Lo pusiste el año pasado, pero el año pasado no lo cobraste. Este año lo pusiste nuevamente. ¿Lo cobraste? No, Pablo, no, la verdad que no lo pienso cobrar por ahora. ¿Y cuándo lo pensás cobrar? Este año seguro nada, me dijo. El año que viene la idea es cobrar un 20% y así sucesivamente. Ah, perfecto. Entonces, lo que deberías hacer es hablar con tu contador, que nos da un certificado que diga que esa deuda se va a pagar de la siguiente forma y que está mal expresado en el pasivo corriente y que la deuda debería estar en el pasivo no corriente. Ese solo cambio de dónde mostramos la deuda cambia el indicador y es un indicador que los bancos miramos permanentemente, es un indicador importante. Por eso es importante que estén los 2 balances completos, con sus notas y con el mayor grado de detalle posible. Y cuando les pedimos que nos expliquen esos rubros que son confusos, es para entenderlos mejor y poder acompañarlos de la mejor manera posible. Deudas bancarias. Detalle de ventas. Pedimos 24 meses de ventas, abiertas mes a mes. Che, Pablo, ¿para qué me pedís 24 meses si ya tenés el balance cerrado y ahí tenés el total de la venta? ¿Por qué no te doy mejor las ventas post balance y la otra la sacás del balance? Bueno, yo les contesto por qué. Porque eso nos permite ver si la empresa tiene estacionalidad o no. Si ustedes nos presentaran como banco un balance de una empresa que tiene una venta concentrada en 4 meses, nosotros lo que hacemos es, al balance lo dividimos por 2 y decimos, esta empresa tiene una facturación mensual de tanto. Estamos analizando el post-balance. Justo son los meses donde tienen baja de venta. Comparamos y sacamos el promedio de venta y nos da muchísimo más bajo. Y decimos, che, esta empresa se está cayendo, se viene a picada, mirá cómo le caen las ventas. Y en realidad lo que no estamos viendo es la estacionalidad del negocio. Entonces, por eso es importante que nos presenten la apertura de las ventas con 24 meses. Y además de la apertura, pedimos un montón de cosas más que tienen que ver con esto mismo, con entendernos. Para nosotros, cuando en un balance vemos ventas, lo que vemos es solamente facturación. Ahora, cuando le pedimos nosotros el detalle de ventas a ustedes, lo que esperamos es que ustedes nos cuenten cuánto vendieron unidades de cada producto. Por supuesto que a grandes rasgos, ¿no? Si tienen una bolunería, no vamos a pedir que nos den cada tornillo, digamos, sino de sus grandes rubros, cuánto venden de cada cosa y qué precio tienen.
Nos pasa mucho acá en Tucumán que tenemos un sector, atendemos al sector citrícola, tenemos muchos clientes que están integrados verticalmente en esta cadena y tienen productos que tienen mucho peso, hacen derivados de la fruta fresca, como puede ser aceite industrial o jugos concentrados o cáscara deshidratada, y tienen la fruta fresca en sí. Para nosotros, ver qué venden de cada uno de esos productos es muy importante. Y nos muestra que la empresa tiene una flexibilidad. Entonces, por ejemplo, ha pasado muchas veces que sale en el diario los precios de la fruta fresca están muy bajos. Entonces, Gabriela, que lee el diario en Buenos Aires, me llama y me dice, Pablo, ojo con las empresas de Tucumán, con las citrícolas, que no van a poder facturar mucho porque están cayendo los precios de exportación. Bueno, ahí nosotros lo que tenemos, mirá, Gaby, fíjate, esta empresa va a bajar la exposición en fruta fresca. Por suerte, esta compañía tiene un contrato de largo plazo para la provisión de aceite, entonces lo que va a hacer es, va a moler más aceite, va a tener más jugo, de esta manera no va a ser tan afectada por la venta de fruta fresca, por la caída de su precio, sino que va a volcar a industria. Dice, che, Pablo, ¿y va a poder vender toda la industria? Probablemente no pueda vender todo este año, pero los productos procesados se pueden almacenar. Entonces va a tener almacenado ese producto que lo va a ir vendiendo en el tiempo. La fruta fresca no la pueden almacenar, digamos. Si no la venden, se termina pasando. Detalle de deuda bancaria. En general nos ponen banco tanto, tanta plata. Banco tal, tanta plata, total deuda X. Entonces, che, y la tenés que pagar todas juntas el mes que viene, la tenés que pagar en 5 años, en 7 años, qué garantía tenés. Todas esas cosas son claves para nosotros. No es lo mismo que la deuda sea exigible toda en el corto plazo, que sea exigible de manera amortizable en varios años. No es lo mismo que tenga una garantía fuerte que no la tenga. No es lo mismo que sea una compra de cheques. Todos esos detalles para nosotros son claves porque para no quedarnos en el número solo, tratamos siempre de entender qué pasa con cada documentación que nos presentan. Y después, flujo de fondos. ¿Qué temita? ¿Qué temita? En el flujo de fondos nos pasa, nos suelen decir, Pablo, en este país no tenemos la bola mágica. ¿Cómo hacemos para, no sé qué va a pasar en un mes? ¿Cómo? En realidad, lo que nosotros no le pedimos que tengan la bola mágica, pero ustedes conocen su negocio, conocen su mercado, saben qué va a pasar a grandes rasgos. Entonces, ustedes pueden decirnos qué piensan que va a pasar. Eso no quiere decir que sea la verdad revelada, pero si no, es clave que nos digan qué piensa que va a pasar. Bueno, con la máquina que nos están financiando, yo voy a producir un 20% más. Y ese 20% más me va a generar tal cosa. Voy a tener más gastos porque voy a tener un empleado más, 2 empleados más, pero se compensa. O voy a estar igual, o esta inversión la tengo que hacer simplemente porque si no me comen los vecinos. Esas cosas son las que nosotros pedimos siempre que escriban. ¿Por qué piensa que van a facturar tanto más o tanto menos? Si se debe a que van a producir más, si se debe a un tema de variación de precios, o a qué se debe. En definitiva, el secreto de un flujo pasa básicamente por poner claramente cuáles son las premisas con las cuales se hicieron los flujos. Después Gaby se encarga de sensibilizarlos, de castigarlos. Es así. Pasemos, Gaby, a la siguiente. Bueno, entonces, dale. Acá lo que hicimos fue pensar un poquito, después de todo esto, cuáles son las cosas que la empresa no deberían hacer y cuáles son las empresas que deberían hacer. Los no, los antipáticos, se los dejo a Gaby. Y yo después voy a hablar de los sí. Me tocó todo lo más duro. Por algo será. Bueno, recién Pablo les explicó claramente el tema de las premisas de los flujos de fondos.
Nosotros vemos una diversidad de industrias y la verdad que es fundamental que el empresario nos cuente y nos explique cuáles son sus mejores expectativas para ese flujo de fondos. Después nosotros nos vamos a encargar de validarlo, de buscar información, de sensibilizarlo, de pedirles a ustedes más información, pero si ustedes nos mandan un Excel sin una explicación de las premisas, no nos sirve realmente. A veces les pedimos a las empresas que le dediquen por ahí o que pongan una persona que sea nuestro interlocutor y que le dedique tiempo al armado de estos formularios, que por ahí a veces, algunos son llenar con cruces, seguramente, en todo lo que pedimos las entidades financieras, pero todo lo que se refiere al conocimiento del cliente y a la capacidad de repago, que le dediquen tiempo, que pongan un interlocutor que completa conciencia los formularios. Cuanto mejor estén esos formularios, más rápido va a ser el análisis y más fácil para nosotros. Y el diálogo entre las empresas y el banco va a ser más sencillo. Entonces, mandar los flujos sin las premisas es uno de los no. El segundo es no mandarnos la apertura de las deudas. Para analizar el flujo de fondos, yo necesito la apertura de las deudas. ¿Por qué? Porque le voy a poner la corrida de pago que ya tiene la empresa hoy, le voy a sumar la deuda que va a tomar con nosotros, pero también le voy a sumar el impacto del proyecto. Entonces necesito saber cómo es la caída de esa deuda. Que no nos manden datos del historial de la empresa, que no completen, nosotros le llamamos formulario cualitativo. Ese formulario cualitativo a nosotros nos sirve para conocerlo. Si completan 2 palabras, ¿a qué nos dedicamos? Metalúrgica. Y no nos cuentan nada más, la verdad es que eso va a generar que tengamos que armar un Zoom, una visita, dependiendo en pandemia o sin pandemia, para que podamos conocernos y para conocer el historial. El tema del proyecto es un capítulo aparte. Es indispensable que definamos el proyecto antes de empezar a trabajar, no solo en términos de cuánto va a ser la inversión, con qué presupuestos contamos, sino también qué es lo que vamos a financiar y qué impacto tiene. Esa definición del proyecto, nos pasa que muchas veces el proyecto es muy grande, pero va a llevar 5 años hacer ese proyecto, y por ahí vamos a ir por la primera etapa, vamos a financiar el primer capítulo de ese megaproyecto. Entonces es importante tener claro el proyecto que vamos a financiar, el impacto de esa etapa. Después el tema de ocultar información se refiere a no contar, ¿no? A no ser consistente, en no ser transparente en la información que nos presentan al banco, en tener los formularios incompletos. Es engorroso completar los formularios, es verdad, lleva tiempo, pero por ahí ese tiempito más que le dedican a los formularios después hace que todo sea más fácil una vez que estamos trabajando los dos juntos en financiar un proyecto, ¿no? No sé si me olvido algo, si no le dejo a Pablo lo que sí hay que hacer. Bueno, un poco lo sí es contraposición de los no. Lo que hablamos hace un rato, la información con la apertura mayor posible. Siempre es fundamental que se explayen, que nos den el mayor grado de detalle de todo lo que nos presentan. Gaby lo decía, es importante destinar un recurso al armado del legajo crediticio, un recurso que tenga contacto directo con la dirección de la empresa y con el banco, que sea un nexo, que sea un puente. Muchas veces el dueño de la empresa o el accionista o la alta gerencia tiene muchas tareas y no se puede poner a ver el día a día, pero es importante que asigne un recurso que sea nexo entre las dos partes. Y bueno, y lo sí, la transparencia. Digamos, estamos hablando de crédito. Crédito viene de credibilidad. Si no son transparentes, si pierden la credibilidad, no, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Entonces, en resumen, el mayor grado de apertura de la información posible, todo bien detallado, siendo totalmente transparentes, y si pueden, asignen un recurso a esto. ¿Seguimos? Sí, entiendo que... Ahí está, vamos a hablar de la entrevista y de la visita.
Por ahí les Bien, podemos recordar que vayan ingresando las preguntas que vayan surgiendo en la medida que avance, que después al final las vamos a responder, ¿no? exactamente. Bueno, el tema de la visita está muy relacionado con lo que hablábamos hace un rato, transparencia. Ustedes nos van a presentar información, nosotros vamos a visitar la compañía y vamos a ver un montón de cosas que muestran los papeles también. Entonces, cuando nosotros visitamos una compañía, vemos in situ cuál es la actividad de la empresa, comprendemos cuál es el proceso productivo, vemos cómo está la compañía estoqueada, cómo están sus stocks. Automáticamente cuando repasamos las estanterías que estamos visitando, pensamos rápidamente qué decía el balance que tenía en bienes de cambio, tratamos de comprender los procesos administrativos. La visita a una empresa en este sentido es clave. Es en donde nos sentamos con tiempo, en Misiones con mate de por medio, en Tucumán con asado infaltable, pero a charlar distendido sobre todos los procesos y es el momento para conocer por ahí más profundamente a la compañía. Repito, las cosas que no pueden detectarse son falta de transparencia, tenemos que ver en esa visita que la empresa destine los recursos importantes, o sea, a través de eso nosotros nos damos cuenta si para la empresa es importante la visita del banco o no, o sea, para dar un ejemplo burdo, no es lo mismo que te atienda la alta gerencia, los dueños cuando vas a visitarlo, que te atienda alguien que está específicamente en proceso y por ahí no tiene una visión integral de la compañía. Por ahí es muy bueno técnicamente, pero al no tener una visión integral de la compañía no le podemos sacar el jugo como debiéramos a esa visita. Entonces es fundamental que la visita, las dos partes le dediquemos el tiempo necesario para conocernos mutuamente. Nosotros a los empresarios y los empresarios al banco que lo está visitando. Bueno, esto básicamente tiene que ver con cómo separamos la información que nos fueron presentando para después hablar sobre los aspectos negociables. Los aspectos negociables son los que había comentado Gaby un poco unos slides atrás, de entender cuál es el plazo adecuado para el financiamiento, según la actividad, cuál es la moneda adecuada. Para nosotros esto es muy importante. Una empresa que no tiene exportación o ingreso de divisas, muchas veces se ve tentado a tomar dólares porque la tasa de dólares está más barata. Entonces, nos ha pasado de visitar concesionarios de autos importados y te dicen, sí, pero yo vendo autos que valen en dólares, pero en realidad la transacción se hace en pesos, más allá que esté atado a una moneda como el dólar, la operación va a ser en pesos. Entonces, si nosotros le diéramos dólares, por más que ellos quieran tomar dólares, estaríamos mal financiando a esa compañía, por lo menos así lo entendemos en el banco. Y después, caso contrario, empresas que son fuertemente exportadoras, que son generadoras de divisas, tratamos que tomen dólares porque en realidad el único motivo por el cual probablemente no quisieran tomar dólares es un tema especulativo, porque ellos van a tener ingresos en dólares, van a pagar dólares, o sea que no le vemos mayor problema. Entonces, moneda, plazo, garantía, todos esos aspectos negociables surgen de toda la información que les fuimos requiriendo. Bueno, si les parece, por ahí podemos dar las preguntas, Pablo. Dale, me parece bárbaro. A ver, la medida. Dice, para Pablo, yo acabo de constituir una SRL, pero es continuadora de mi actividad unipersonal de 5 años.
¿Toman esos 5 años como historia para analizar el crédito? Liliana. Sí, Liliana, lo que hacemos habitualmente es pedimos que la persona física nos muestre la documentación, todo lo mismo que la persona jurídica, y lo que hacemos es tomarlo como codeudor. Entonces, de esa forma, tenemos el patrimonio y la trayectoria de la actividad, y por otro lado, la sociedad recientemente constituida. Es un caso que no es de los fáciles, pero es un caso atendible. Bien. Otra, ¿qué debo tener en cuenta al momento de armar un flujo de fondos? Marcelo, de Buenos Aires. Bueno, eso si querés, la respondo yo. Dale vos. Bueno, primero tiene que haber consistencia entre lo que vamos a proyectar y lo que sucedió en el pasado. Con esto no quiero decir que no haya que considerar el impacto del proyecto, al contrario. Nosotros pedimos expresamente que primero nos muestren una evolución operativa del negocio que tienen hoy en día y en forma marginal, o sea, separada, que nos cuenten el impacto del proyecto que vamos a financiar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que es ideal poder tener los cierres como los balances. O sea, si una empresa cierra el balance en diciembre y ahora está solicitando un crédito en junio, hacer una proyección que nos permita ver cómo va a cerrar el próximo diciembre. Entonces, partiendo del último balance, tener un estimado del año que está sucediendo y después poder proyectar para adelante. El tema de las premisas, que recalcamos bastante Pablo y yo, nos permite conocer qué evolución de precios, qué evolución de cantidades, el que han tenido para atrás y el que tienen para adelante. Idealmente lo mismo respecto a los costos. Sé que es difícil, pero idealmente contar con información también de los costos, de cuál es la variación de precios que ha tenido su principal insumo para atrás y cuál esperan tener para adelante, nos ayuda un montón a poder proyectar. Es difícil también para nosotros, como lo decíamos hace un rato, no solo para ustedes proyectar a mediano o largo plazo, también lo es para nosotros, pero con la información, con la información que nos puedan brindar, la verdad es que lo podemos lograr. Después, otro tema a tener en cuenta es si estamos financiando una inversión, saber cómo se va a financiar y ponerlo en el flujo de fondos. O sea, no que nos manden solo el operativo, sino también que nos pongan sus decisiones de inversión y sus decisiones de financiamiento. O sea, si tienen una inversión que es 200 millones o 100 millones y al banco le están financiando 50, entender cómo se va a financiar la otra parte. Para eso lo podemos poner en el flujo de fondos, puede ser la misma empresa la que lo genere, puede ser un aporte. Entonces hay que ir comprendiendo eso, pero sí incluir lo que es decisiones de inversión y lo que es decisiones de financiamiento dentro del flujo de fondos y no cortarlo solo en lo operativo. Bueno, entiendo que está respondida, podemos pasar a otra. En cuanto a las consultas, me gustaría si pueden ampliar los ratios más importantes que analizan del estado de resultados, Susana. También, si querés, Pablo, Dale vos. Yo, bueno, por supuesto que es distinto si estamos analizando un capital de trabajo que si estamos analizando una inversión. Si estamos analizando un capital de trabajo, vemos más ratios vinculados al capital de trabajo, liquidez, endeudamiento, necesidades de capital de trabajo que surgen, relaciones respecto a la deuda bancaria. El estado de resultado lo miramos, pero fundamentalmente se tiene más en cuenta para lo que es inversión, porque los créditos de largo plazo los pagamos con la rentabilidad de las compañías. Entonces, ratios importantes del estado de resultado es la cobertura de la deuda con el EBITDA de la compañía, los niveles de rentabilidad, por supuesto, la cobertura de intereses. La verdad que con las altas tasas de los últimos años tenemos muchas empresas que con la rentabilidad no han podido hacer frente a los intereses y han tenido que salir a tomar más deuda para pagar intereses. Esos son los principales ratios que vemos del estado de resultados y también de lo patrimonial, dependiendo de lo que estemos financiando. Si tenemos tiempo, leo una pregunta más. Sí, estamos con tiempo. A ver, ok.
Mi empresa es nueva y no tiene bienes, pero en forma personal tengo un departamento en el que vivo. ¿Sirve como garantía? Eduardo. Si querés, esa no sé, Pablo, si querés contestarla vos o yo, pero... Sí, bueno, la puedo contestar yo. Dale. Si la empresa es nueva y la actividad es nueva, nosotros tenemos algunos requerimientos del central. El tema de mirar 2 años para atrás, para nosotros es fundamental. El caso que vos comentás no lo veo parecido al caso de Liliana. En un banco es difícil financiar una empresa que está comenzando, salvo que sea con algunos instrumentos como puede ser una sociedad de garantía recíproca. La sociedad de garantía recíproca tiene una aversión al riesgo mayor a los bancos y por ahí pueden tomar una garantía personal si el proyecto o la actividad que estás encarando les es satisfactorio a ellos, pueden generar un aval para un banco y un banco te va a poder atender. De manera directa lo veo muy, muy difícil. Bueno, una más. ¿Siempre hacen visita o solo piden papeles, Walter? Bueno, No. habría que hablar pre-pandemia y post-pandemia. Sí, no. Siempre hacemos visitas. Puede fallar, como diría Tuzán, pero la idea es que no demos un crédito si no visitamos a la empresa. Alguien tiene que visitar a la empresa, tenemos que conocernos. Yo diría que la visita es fundamental. Gaby, si me dejas, quiero hacer también un poco de mención a lo que vienen, porque nosotros estamos pidiendo muchas veces información que tiene que ver con las políticas de medio ambiente y eso a veces le hace ruido a las empresas y sobre todo en el norte que por ahí no estamos tan acostumbrados a ser prolijos en el manejo de los temas ambientales. Yo quiero decir que los bancos internacionales, por lo general, están mirando fuertemente cuál es la política de las empresas con el medio ambiente. Y nosotros, como banco de desarrollo, somos fondeados en muchas oportunidades por organismos internacionales que hacen mucho foco en ese tema. Entonces, es importante para nosotros ver cuando vemos un proyecto, hacemos mucho hincapié en el impacto ambiental del proyecto. Suele no ser cómodo para el empresario cuando le pedimos o empezamos a detallar, pero creo que es un tema que se viene en el mundo y no creo que Argentina quede afuera de esto. O sea que, si bien resulta incómodo, hay que ponerle especial atención a todos los temas medioambientales, ¿no? Sí, es verdad lo que decís. Estoy viendo que por ahí hay algunas preguntas de flujo, por ahí todas son muy similares, que tener en cuenta, que ya lo hablamos. Cómo hacer un flujo a 5 años en Argentina es muy complejo. Bueno, Pablo eso ya lo contestó en el transcurso del seminario. También es complejo para nosotros, pero el conocimiento que nos puedan dar de la historia y cómo evolucionó el negocio de ustedes nos va a servir para proyectar juntos. Por ahí algo importante de aclarar es que vamos a armar más seminarios, algunos más específicos respecto a flujo de fondos o análisis. Va a haber más una serie de seminarios que profundicen estos aspectos. Así que los esperamos a todos ahí. Si tienen más preguntas, las pueden dirigir a gerenciacomercial@vice.com.ar. Los chicos van a poder responder las dudas que tienen. Bueno, Pablo, si querés, les agradecemos a todos que hayan participado. Esperamos las consultas. Muchísimas gracias por participar y esperamos que sigan participando en los próximos eventos que organice el Vice. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.